Perfecto. Entonces, bueno, esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento y que pues vamos a compartir lo que vamos a estar viendo aquí en la plataforma. Muy bien. Bueno, pues en la parte de lo que viene siendo la introducción, a ver, veo por ahí que alguien levantó la mano. Cris, ¿tienes alguna duda? Sí, buenas noches, Luis. Una pregunta. Sí. Dice que las sesiones van a quedar grabadas. Ujú. ¿Van a estar subidas a YouTube o cómo? Las sesiones tú las vas a poder ver directamente en la plataforma. Ah, ok. Lo que pasa es que me está pasando en otras materias de que me meto al enlace, pero no me deja verla. De que quién sabe qué será. Como no está en YouTube, dice que está en Google Meet. Me pide Mm, código y me meto ahí, pero como que no, o sea, como que estoy pidiendo permiso para entrar, ajá. pero obviamente no permiso porque pues ya no sé, no me han conectado, ¿eh? Entonces yo quisiera saber si es igual aquí. Mira, yo lo que hago, o sea, técnicamente, descargo este video que se genera, lo subo a un canal que tengo en YouTube y luego de ahí obviamente lo comparto dentro de la plataforma, de manera que tú directamente de la plataforma no tengas que estar buscando en YouTube o en algún otro lugar, sino que simplemente ahí el video, así como están los demás videos que se han compartido de cada semana, así lo puedes ver. Ah, ok, ok, ¿Sale? ok. Como quiera, si llegaran a tener problemas de no poder visualizarlo, me avisas ahí por medio del mensajero de la plataforma y ya estaría revisando porque pues sí estamos ahora trabajando con una nueva versión en cuanto a lo que viene siendo la plataforma para manejar, vaya, pues para ver todos los cursos, el bachillerato. Entonces, hasta todavía el tetramestre pasado no me habían comentado que hubiese algún problema. Yo espero que en esta ocasión no, no, o sea, no sea así, porque de hecho, pues sí, yo he podido ver todos los videos que estoy compartiendo que se van a ver semana a semana, se pueden ver directamente en la plataforma. ¿Ok? Ok, bueno, gracias, Luis. Perfecto. De nada, Cris. Muy bien. Bueno, pues entonces, continuando con nuestra agenda, comentábamos que en relación a la filosofía, por ahí, la clase pasada, bueno, pues hablábamos para qué íbamos a estar estudiando propiamente la filosofía, ¿verdad? Aquí, bueno, pues les he querido compartir esta pequeña introducción en donde se puede ver, ¿verdad? Que pues siempre el ser humano ha tenido esas preguntas, se ha enfrentado a esos, pues se puede decir a esas dudas que ha tenido, ¿verdad? A lo largo de su existencia, por qué el hombre es lo que es, por qué el mundo se comporta de la manera en la cual pues se comporta, la naturaleza, cómo es que se relacionan todos los acontecimientos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la existencia propiamente de la humanidad, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de inquietudes, eh, vamos a ver que a lo largo de la historia, bueno, pues el ser humano se trató de explicar, ¿verdad? Pues todo este tipo de situaciones, pues mediante mitos, cierto tipo de explicaciones que en su definición, bueno, vamos a ver que se le consideraban como mitos. Y bueno, pues conforme va, obviamente, pues la evolución, ¿verdad? Del pensamiento pues, del ser humano, nos vamos a dar cuenta que cuando pasa de ya no simplemente pensar en mitos, sino en ver, en hacer un poco más
el pensamiento crítico en el querer determinar que, bueno, que había una respuesta más allá de todos esos dioses que quizás a lo mejor en un momento se llegó a pensar que eran el origen pues de todos los fenómenos que se producían en la naturaleza, es que nace propiamente, bueno, pues la filosofía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que dentro de la definición de filosofía, bueno, pues vemos que es un conjunto de razonamientos lógicos, metódicos, sobre todo ese tipo de conceptos abstractos que van a tratar de explicar pues las causas y los fines, sobre todo de la verdad, de la realidad y de las experiencias y nuestra existencia. Entonces, la palabra de filosofía deriva propiamente del griego y nos define que, permítame porque se están todavía integrando gente que no quiero dejar fuera en la sesión. Ok, les decía que proviene de los vocablos griegos, que es filos, filein, amar, y sofía, que es sabiduría. Y bueno, pues con este término también se nombran las teorías y sistemas de pensamiento desarrollados pues por uno o más autores dentro de este campo. Nosotros aquí en la materia, bueno, básicamente, aparte de conocer los orígenes de la filosofía, propiamente vamos a ver cómo es que ha ido evolucionando ese pensamiento, ¿verdad? Ese pensamiento a lo largo del tiempo, cómo es que a través de la historia, ¿verdad? Cómo es que se fueron dando pues todos los eventos que permitieron que propiamente la humanidad pues fuera evolucionando, ¿verdad? Y todo pues en base, ¿verdad? A esa ideología que pues formó parte obviamente de esos eventos, ¿verdad? O de esos contextos históricos en los cuales, bueno, pues estos grandes pensadores se estuvieron pues moviendo, obviamente para bien de poder, sobre todo pues todo ese tipo de ideologías, algunos lograron sobresalir que, bueno, son básicamente los que vamos a estar estudiando a lo largo de esta materia. Entonces, aquí vamos a ver que la filosofía se origina también paralelamente, tanto en Occidente como en Oriente. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver que van a presentar ciertas diferencias en cuanto a lo que son los métodos de pensamiento, en cuanto a la percepción del mundo, del ser humano y bueno, pues también de la verdad. Entonces, esta materia se caracteriza por abarcar pues muy diversas áreas de estudio, va a enfatizar, hacer un énfasis en lo que viene siendo el pensamiento crítico, en el tratar de buscar respuestas lógicas a diversas preguntas y sobre todo pues no aceptar verdades absolutas. Entonces, a partir de la filosofía, bueno, pues han surgido innumerables conocimientos de carácter humanista, de carácter científico. Y bueno, pues vamos a ver que entre estos podemos encontrar, por ejemplo, sus principales ramas de estudio, como la metafísica, la epistemología o la lógica, que bueno, más adelante en esta misma clase vamos a estar definiendo. Entonces, ¿qué características podemos decir que tiene la filosofía? Bueno, la filosofía pues es universal. Esta se preocupa, bueno, por construir un pensamiento común, valiéndose de diversos conocimientos para que, bueno, todas las personas puedan entender la realidad en la cual viven. También, bueno, pues vamos a ver que abarca diferentes áreas de estudio. De esta manera, bueno, pues va a buscar establecer las bases del conocimiento humano. No es absoluta porque, bueno, pues acepta la crítica, la discusión de los argumentos seleccionados para poder, pues, acercarse a la verdad de todas las cosas. Y bueno, pues aparte, incentiva ese saber crítico, ¿verdad? Esto, pues siempre tratando de buscar la verdad, se va, pues, replantear y volver a analizar, pues, esas bases, esos argumentos de, pues, lo que viene siendo esos conocimientos pues existentes. También se puede decir que es metódica porque, bueno, pues otorga gran importancia a la metodología que se puede aplicar
cuando, por ejemplo, pues realiza un razonamiento lógico, esto pues en la búsqueda de ese conocimiento. Y se dice que también es sistemática porque, bueno, pues va organizando de una manera lógica y coherente pues esos conocimientos o verdades que se tienen sobre un tema en particular. Entonces, bueno, ya dijimos que la filosofía, bueno, proviene de este vocablo griego. Obviamente sus orígenes se rastrean en la Grecia clásica alrededor del siglo V antes de Cristo. Y bueno, pues son los griegos los que de cierta manera se considera los que van a separar ese pensamiento racional del irracional y los que van a iniciar esa búsqueda de explicaciones puramente racionales donde, bueno, pues hasta entonces solo existían mitos y religiones o simple sentido común. Entonces, a comparación del resto de otras culturas cercanas a ellos, por ejemplo, los egipcios, los persas, pues podemos decir, porque también podemos preguntar, bueno, ¿por qué se dice que inició solamente en Grecia, verdad? ¿Por qué no en otra cultura? Bueno, pues existen tres factores que ayudaron propiamente al nacimiento de la filosofía en Grecia. Aquí obviamente los griegos pues tenían mayor libertad de expresión, pues no existía pues un poder estatal fuerte que de cierta manera les quitara esa libertad. Y bueno, pues mayor libertad de pensamiento, eso nos ayuda, ¿verdad? A poder pues compartir sobre todo, ¿verdad? Las ideas, ¿verdad? Entonces, no tenían una religión muy organizada también que les impidiera disentir y bueno, pues tenían también un mayor intercambio de ideas con otras culturas porque, bueno, pues comercializaban con ellas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esos factores tan importantes que hoy en día podemos nosotros ver, ¿verdad? Que el hecho de poder intercambiar, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, Internet nos puede ayudar, ¿verdad? A poder tener acceso a mucho conocimiento, obviamente siempre tratando de encontrar y buscar fuentes confiables, ¿verdad?, de información, pero podemos conocer, ¿verdad? Aquí la filosofía es ese amor por el conocimiento, ¿verdad? Antes, pues no teníamos este tipo de herramientas. Hoy en día, el hecho de poder tener estas herramientas que nos puedan permitir ese acceso a lo que es el conocimiento nos puede ayudar, ¿verdad? A poder tener un pensamiento pues más crítico de la situación, ¿verdad? No siempre pensar que, bueno, así se hacen las cosas porque así son y así siempre las he conocido. No, a lo mejor hay otra manera, ¿verdad? De hacer las cosas de una mejor manera también, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde vemos, ¿verdad? Que cómo es que el hecho de tener esa libertad, ¿verdad? Sobre todo la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, ¿verdad? Y el poder tener ese intercambio de ideas y el conocer otras culturas, pues obviamente nos va a que nosotros podamos crecer, ¿verdad? De manera, pues obviamente intelectual y de ahí poder estar entonces conociendo, ¿verdad? Tener más cultura en nuestro haber profesional. Se dice que la filosofía nace propiamente cuando pasa de el mito al logos. Con esta expresión lo que se hace referencia pues es el ir abandonando de una manera gradual el mito, ¿verdad? Para sustituirlo propiamente por el logos, que en griego pues significa razón, ciencia, conocimiento. Entonces esto representa esa aparición del pensamiento racional, del pensamiento reflexivo, que pues va a ocupar ese lugar de las tradiciones pues explicaciones que anteriormente se tenían, explicaciones míticas en relación a los fenómenos de la naturaleza. Entonces, se habla de ese abandono del mito en favor, obviamente, de lo racional cuando el ser humano, bueno, se acerca a la naturaleza
tratando de encontrar explicaciones de lo que ocurre que, bueno, pues no apelen, por ejemplo, a esos caprichos arbitrarios o esos deseos de los dioses, sino, bueno, pues a ciertas explicaciones que deberían de surgir básicamente de la observación de la realidad y de la reflexión racional acerca de esta, ¿verdad? ¿Qué era el mito? Bueno, el mito se presentaban como una narración en lenguaje simbólico o figurado, en el cual, bueno, pues se hacía de cierta manera referencia a lo que viene siendo la creación, el orden del mundo en el comienzo de los tiempos, en el cómo fueron creadas las personas, los seres humanos, los animales, las plantas, en el cómo surgieron las costumbres de la sociedad y cómo es que se debía de comportar en la vida. Entonces, el pensamiento mítico utiliza básicamente relatos protagonizados por seres sobrenaturales que, bueno, pues son aceptados de una manera dogmática, ¿verdad? Es decir, algo como cierto y sin un principio, pues de cierta manera innegable, ¿verdad? Sin espacio para la reflexión crítica. Por su parte, bueno, pues vemos que a raíz de ese paso del dejar propiamente las explicaciones míticas para entonces empezar a analizar, ¿verdad? A razonar y decir, bueno, es que estos fenómenos que suceden deben de tener una explicación más allá de, pues, de que se lleguen pues a suceder por el capricho y obra de ciertos dioses, ¿verdad? Es cuando entonces se puede decir ya cuando el ser humano, ¿verdad? Empieza a tratar de investigar con más rigor esos fenómenos naturales, bueno, se dice que es cuando nace la ciencia, ¿verdad? Aquí vemos que los seres humanos obviamente no solo nos dedicamos a existir, a estar en el mundo, ¿verdad? Sino que también aspiramos a comprenderlo, a explicarlo e interpretarlo. Entonces, de este afán por conocer esa realidad que nos rodea, se origina propiamente la ciencia, es decir, esa investigación que tiene como propósito, pues el de darnos cuenta de la estructura del mundo, ¿verdad? Conocimiento que brindan propiamente la ciencia, pues es racional, es objetivo, es verificable y en consecuencia, pues es falible, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con que el conocimiento sea racional? Bueno, la racionalidad se refiere a ese hecho de que la ciencia pues es producto de nuestras facultades intelectuales y no de nuestra voluntad o nuestra sensibilidad. Entonces, que la ciencia sea racional pues va a significar que la actividad científica pues no es producto de la magia ni opera mediante milagros, sino que bueno, pues está basada en procedimientos racionales que pueden ser verificados. Entonces, vemos que la ciencia es objetiva porque su verdad pues no va a depender de las opiniones de los científicos acerca obviamente pues de asuntos personales, tampoco de sus gustos o de sus preferencias, ni de sus opiniones referentes, ¿verdad? A cómo les gustaría quizá que fuese el mundo, sino de pues de los estándares de prueba y métodos de investigación. Entonces, también se dice que la ciencia es verificable porque sus resultados pueden contrastarse. Entonces, toda afirmación que pretenda ser científica, pues tiene que probarse muchas veces en los hechos. Por supuesto que, bueno, pues el modo de hacerlo va a variar de acuerdo con el tipo de investigación. Y se dice que es falible, ¿verdad? El conocimiento científico pues no es verdadero siempre, sino que bueno, se va a ir modificando ante nuevas evidencias. Y bueno, pues se dice que la ciencia no es un sistema cerrado y dogmático, ¿verdad? Al cual pues se le puedan agregar nuevas verdades, sino que se trata de un sistema abierto y controvertido, pues cualquier proposición científica puede ser discutida ante nuevas evidencias, ¿verdad? Sin importar qué tan importante sea o cuánto tiempo se haya tenido por verdadera. Entonces, la ciencia y la filosofía pues van a ser dos ámbitos del conocimiento que pese a ser muy diferentes, pues se nutren, ¿verdad? Siempre el uno del otro. A ver, ok.
Entonces, continuando, vamos a poder ver aquí dentro de las diferencias que hemos visto en relación a la filosofía y a la ciencia. Bueno, la filosofía propiamente no somete sus conclusiones a prueba, ¿verdad?, de la experimentación, a comparación de la ciencia, que la ciencia, pues, una conclusión tiene que ser sometida, ¿verdad?, a un método científico. Y obviamente tenemos que experimentar, tenemos que probar. Tenemos que plantear hipótesis para bien de poder ir analizando todas y cada una de ellas y encontrar la que pudiera de cierta manera pues ayudarnos a resolver pues determinada problemática, ¿verdad? Entonces esa sería la diferencia. La filosofía no somete a experimentación y a comparación de la ciencia que sí utiliza el método científico para poder determinar que efectivamente esa verdad o esa conclusión pues es correcta, ¿verdad? Y también, bueno, pues tenemos el concepto de religión. Entendemos por concepto de religión, pues a todo ese conjunto organizado y estructurado de creencias de carácter, pues generalmente místico, espiritual, que bueno, pues van a permitirle al ser humano el poder buscar y elaborar una explicación del mundo y la realidad que se expresa, por ejemplo, en rituales. La religión nos ofrece también una explicación del mundo y un marco de interpretación de la realidad, pero basado en la fe. Y bueno, pues a menudo empleamos numerosos simbolismos para procurar pues hacer entendibles sus preceptos. Entonces, por lo general, pues incluye además de ello una serie de normas o preceptos que nos van a permitir pues regir la conducta y facilitar la creación y mantenimiento de una comunidad. Y bueno, suelen vincularse o hacer uso de elementos sobrenaturales, hechos no explicables a partir de los conocimientos empíricos del momento. Y bueno, también es habitual que pues intenten dar explicación a fenómenos complejos, tales como pues el motivo de nuestra existencia, nuestra aparición en el mundo, en el caso del ser humano. Estas creencias, bueno, pues nos tratan también de explicar acerca de qué es el mundo, qué es lo divino, qué es el ser humano. Y bueno, pues por ahí uno de los grandes filósofos que también vamos a estar estudiando, que lo fue Aristóteles, pues él afirmaba que la filosofía, que la primer filosofía se podía llamar teología, porque su objeto de estudio era la primer causa o el primer motor, que eso es a la cual pues se le denomina Dios, ¿verdad? Teo en griego. Entonces, de ahí que también este concepto tenga mucha relación con el concepto de filosofía. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la filosofía, la ciencia y la religión? Bueno, aquí una forma de distinguir, por ejemplo, la filosofía, la ciencia y la religión, pues es que la filosofía y la ciencia son actividades racionales que, bueno, se construyen mediante métodos objetivos, las cuales, bueno, no dejan lugar para la fe o las creencias personales. Además, bueno, la comprobación de sus leyes y sus tesis deben de ajustarse a las pruebas que, bueno, pues incluyen la discusión y la argumentación. Tanto en la filosofía como en la ciencia, bueno, pues vamos a ver que las razones no son válidas solo porque las exponga tal o cual persona, sino por la fuerza, por su consistencia, su apoyo obviamente en la teoría o en los hechos. Entonces, históricamente de la filosofía pues nacieron las diferentes disciplinas científicas y bueno, pues a diferencia de la religión, esta va a involucrar narraciones de diferentes tipos acerca del origen del mundo, sobre ejemplos de conducta que, bueno, despiertan la imaginación, aquellas que reconfortan, que dan esperanza. Tiene una función, digamos, social muy diferente de la filosofía y de la ciencia, pues parece tener más una tarea formativa, es decir, tratar de hacer, pues, buenos a los hombres, ¿verdad? Y dar seguridad, pues, frente a la angustia que en algunos casos, bueno, pues nos puede llegar a causar el que seamos conscientes de que somos seres finitos. Entonces, la filosofía y la religión tuvieron un vínculo muy cercano, sobre todo en la Edad Media,
donde, bueno, pues vamos a ver también que surgen filósofos como San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino, que van a ser algunos de los principales filósofos que vamos a estar estudiando en el tema de la filosofía medieval. Y bueno, en donde estos pensaban que su tarea era explicar de una manera racional las creencias religiosas. Entonces, la religión la relación básicamente entre estos tres conceptos, pues es que todas buscan la verdad, buscan explicar la realidad. Y bueno, pues la filosofía busca la verdad, busca el origen de las cosas, la ciencia también busca la verdad, pero incorporando lo que viene siendo el método científico, descartando pues hipótesis, comprobando. Y bueno, pues la religión busca la verdad de las cosas, nuestro origen y la razón de ser. Entonces, pues generan la construcción de sistemas de pensamientos que, bueno, rigen la sociedad y la cultura. ¿Qué beneficios tiene la filosofía? Bueno, podemos decir que entre los beneficios está, por ejemplo, la capacidad reflexiva y sobre todo de discernimiento, ¿verdad? Porque vamos desarrollando nuestro criterio propio necesariamente para entender lo que es importante en la vida y lo que no. Y esto, bueno, pues nos hace mejorar nuestra condición humana. También, bueno, pues el poder conocernos mejor. Este beneficio individual, pues nos va a permitir entendernos, nos va a permitir descubrirnos a nosotros mismos. Y bueno, de esta manera que encontramos la razón de nuestro existir y bueno, pues el tan buscado propósito de nuestra vida. También, bueno, pues está la imaginación. Esta capacidad imaginativa, bueno, pues nace a través de los cuestionamientos, de las respuestas que se hace propiamente el individuo sobre cómo poder resolver algo. Recuerden que de la imaginación pues también han surgido grandes inventos, ¿verdad? Científicos. Está también lo que es la coherencia. Gracias a la filosofía podemos tener una vida nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, ¿verdad? De manera que, bueno, pues vamos a ver, pues en cualquier aspecto de nuestra vida podamos recurrir a nuestro pensamiento. También, bueno, pues está lo que es la voluntad. Este beneficio nos va a permitir el poder ordenar nuestro pensamiento filosófico y poder definir de manera disciplinada lo que queremos hacer realmente y así poder proyectar nuestra voluntad. Soñar también, que pues está de cierta manera ligado a la imaginación, ¿verdad? A través de los sueños, pues la filosofía nos va a permitir creer en nuestras ideas para poder realizarlas, siempre y cuando, bueno, tengamos un pensamiento crítico, noble, bueno, conveniente, ¿verdad? Pues debemos de soñar para proyectarlo a la realidad. Y bueno, pues también, por ejemplo, tiene beneficios sociales, por ejemplo, la fraternidad. Este beneficio pues nace de conocer nuestras diferencias como individuos para poder respetar también las de los demás, dejando obviamente de lado pues el egoísmo para poder convivir de una manera fraterna. Y bueno, pues también la historia, ¿verdad? Otro de los beneficios sociales que tiene es que nos aporta la sabiduría a través de la experiencia, gracias obviamente a esas vivencias del pasado, porque bueno, se pueden discernir por qué sucedieron las cosas y bueno, pues el poder tener un mejor futuro de nuestra sociedad. Y bueno, pues a través de ella también se pueden mejorar los cimientos de nuestra sociedad y bueno, sobre todo la humanística aplicando, bueno, pues esta ciencia del saber para mejorar sobre todo nuestra existencia. Porque bueno, pues recordemos que una de las principales preguntas que siempre se hacía el ser humano era, bueno, ¿cuál es la razón de la existencia propia del ser humano, verdad? Y a través del tiempo, pues hemos podido ver que, y a través obviamente del estudio de todos estos grandes pensadores, pues es obviamente para poder compartir ese conocimiento y que ese conocimiento pues se ponga a disposición para ayuda propiamente de la humanidad. ¿Okay? Entonces, por eso es que nos dice que
yo les comentaba, ¿verdad?, que nos va a ayudar también a ser pues mejores seres humanos, porque pues nos va a ayudar también sobre todo a poder entender desde otro punto de vista la forma de pensar de las demás personas, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, los usos que se le dan es que aporta herramientas de pensamiento crítico que nos va a ayudar a cuestionar la tradición, la autoridad, ¿verdad? Y bueno, pues la historia nos permite identificar nuestro lugar en el mundo, esto en relación con otras culturas, ¿verdad? Las ramas de la filosofía. Vamos a ver, por ejemplo, que está la metafísica, esta busca responder qué es la existencia y luego analizar la naturaleza de la misma. Además de poder pues profundizar en nuestros orígenes, nuestra evolución, esta rama, bueno, pues ayuda a analizar y responder inquietudes sobre las realidades de la actualidad. Y bueno, dentro de este campo también podemos encontrar, por ejemplo, disciplinas que ocupan pues también un lugar importante en el estudio metafísico, como lo son la ontología y la teología. La ontología, bueno, pues se basa en esa reflexión acerca del ser humano, de su esencia, en tanto que, bueno, pues la teología se centra básicamente en el estudio de Dios o lo que se considera como naturaleza divina. En la parte de la estética, bueno, esta rama se asocia a lo visual, a la imagen, específicamente al arte. Y bueno, pues el objetivo de esta disciplina es el describir los mensajes, los objetivos, los propósitos que están detrás de las diferentes expresiones artísticas, como lo son la literatura, la pintura, música, la escultura, entre otros. Y bueno, pues debido a su enfoque visual, también va a abarcar el análisis de elementos naturales, paisajes, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí esta busca apreciar de una manera profunda la belleza de los mismos, a la vez que, bueno, pues describir su origen, su composición y otras características. El caso de la epistemología, bueno, pues esta intenta responder la pregunta de cómo aprendemos, ¿verdad? El aprendizaje es un proceso amplio, complejo, que pues consta de muy diferentes aristas y que pues es influenciado por diferentes elementos. Y bueno, pues aquí básicamente esta rama trata, ¿verdad?, de investigar cómo es que funciona propiamente la mente y el pensamiento lógico. La ética, que también es una rama muy importante, esta gira en torno al dilema de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, gracias a esta rama filosófica, bueno, pues debemos la aceptación de los valores considerados como universales, entre ellos, por ejemplo, el amor, la igualdad, la honradez, la solidaridad, la verdad, ¿verdad? Y la paz. La política también es una de las áreas que, bueno, tiene digamos, mayor atención e interés y la cual, bueno, pues se genera propiamente los grupos sociales, pues está directamente relacionada con la forma en la cual se organizan las poblaciones, las naciones y a su vez, bueno, conceptualmente se asocia con el entendimiento, la negociación y la resolución de conflictos. En concreto, bueno, pues esta especialidad se enfoca en comprender las diferentes clases, pues, de ideologías políticas desde un punto de vista lógico y a la vez, bueno, pues existencial para así, pues, poder descubrir la naturaleza detrás de estas y el tipo de acciones que pueden promover. Y bueno, pues también estudia la relación de las personas con las leyes, la justicia, el derecho, el gobierno y bueno, pues todos los diferentes elementos que forman parte del Estado y la sociedad como pues colectivo organizado con reglas y bueno, pues con parámetros específicos. Y a partir, bueno, de estos análisis, los expertos en filosofía política pues pueden sugerir, pueden promover y pueden determinar qué iniciativas pueden adoptar o puede adoptar un Estado para poder proteger pues la libertad de sí, poder propiciar el bienestar general. Y por último pues está la lógica, que esta, bueno, pues trata los sistemas lógicos, cómo dan lugar al conocimiento y las cualidades que presentan. ¿Okay? Entonces vamos a ver este pequeño video que les quiero compartir, el cual resume este tema que acabamos de ver.
de la definición de filosofía, así como sus ramas filosóficas. Déjenme, veo si tenemos compartido audio. Ok. No se escucha, maestra. A ver, déjenme ver aquí la que esté compartido correctamente. Vamos a ver. Tana. Ok. Ocultar. Pues no me marca error, pero déjenme a ver si se los comparto por acá vía pantalla. Permítame tantito. Muy bien, a ver, ahorita les comparto aquí. Y lo ponemos de inicio. Vamos a compartir mejor de acá directamente. Ok, yo creo que ahí me dicen si se escucha o no. Cuando hablamos de filosofía, ¿por qué es importante hablar de la filosofía Sí, hoy en maestra. día? ¿Qué significa la palabra filosofía? ¿Qué hacen los filósofos? Filos significa amor y Sofía, sofos, sabiduría. Es un amor a la sabiduría, es un amor a un saber absoluto, a lograr la totalidad de los saberes. ¿Por qué los seres humanos tendríamos que intentar alcanzar un saber absoluto? Aristóteles dice que nosotros tenemos lo que se denomina nous, una capacidad intelectual, algo que nos vincula a lo divino, es la inteligencia, el pensamiento, la reflexión. Y eso hace que nosotros tengamos una obligación moral de ir en búsqueda de ese saber absoluto, aún sabiendo que no vamos a llegar a alcanzarlo, porque en realidad el saber total y absoluto en ese sentido solo es propio de los dioses. Por otro lado, cuando pensamos a qué se dedica o qué hace un filósofo, tenemos una historia o anécdota que tiene que ver con Pitágoras. Pitágoras es citado a Fliunte por León. En esa época se utilizaba esto de que los sabios eran citados por gobernantes para pedir sus consejos, y León le sugiere en un momento que él lo había invitado porque era considerado un sabio. Sin embargo, Pitágoras le dice, no, yo en realidad no soy un sabio, soy un filósofo. Entonces León le dice, bueno, pero ¿qué es eso de que me estás hablando? Eso nos da cuenta de que en realidad no se hablaba de filosofía o filósofos en ese momento, sino que Pitágoras está introduciendo este nuevo nombre y le explica lo siguiente. Dice, bueno, la vida es como si fueran los Juegos Olímpicos. Hay personas que vienen a competir, a jugar, a participar de manera activa. Hay personas que vienen a comerciar, a vender. Y hay personas que vienen a observar, a contemplar. Bueno, esos serían, en este caso, los filósofos. Los filósofos tienen, entonces, una actitud contemplativa frente a la vida. Pero eso en la antigüedad.
hoy en día, ¿en qué pensaríamos? Más en una acción. Hoy pensaríamos en una actitud diferente, ¿no? La filosofía hoy en día consiste en tener una actitud contemplativa. Claramente no, tiene que ver con una reflexión, con un ejercicio de visibilización, con un proceso de desnaturalización y con acción. También puede pensarse la filosofía como el arte de hacer preguntas. De hecho, cada rama de la filosofía intenta dar respuesta a una serie de preguntas. Por ejemplo, pensamos en la lógica informal, ¿no? Podemos tratar de dirimir la cuestión de cuál es un buen argumento, cuál es un argumento convincente, cómo se construye un argumento que nos permita persuadir a otro de la verdad o de lo que nosotros creemos que es verdadero. Otra de las cuestiones está relacionada con lo que es el bien y el mal, y a eso se dedica la ética. ¿Es el bien siempre bueno en todo momento, en toda época histórica? ¿Lo correcto y lo incorrecto obedece a cierto contexto, a cuestiones culturales? Otra de las ramas de la filosofía está relacionada con las preguntas sobre el Dios. ¿Qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿Hay algo más allá de este mundo sensible en el que percibimos cosas materiales? ¿Qué cosas existen y son verdaderas? A esto también trata de dar respuestas la metafísica y la ontología. Y en esta línea también nos preguntamos, si existiera ese Dios, ¿podríamos llegar a conocerlo? ¿Cómo? Y a esto trata de dar respuesta a lo que es la gnoseología o la teoría del conocimiento, que tiene que ver con intentar descubrir cuáles son los límites del conocimiento humano. ¿Qué es lo que yo puedo conocer? ¿Qué es lo que puedo percibir? ¿Puedo conocer por la razón, por los sentidos? ¿Necesito de ambas cosas? Otra de las cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana tiene que ver con cómo hacemos para vivir de una manera justa, cómo generamos armonía entre los seres humanos, quiénes nos gobiernan, cuál sería el tipo de gobierno correcto, y a esto se dedica la filosofía política. Podemos pensar en la rama de la estética, que intenta dar cuenta de lo que es una experiencia estética, de lo que es el arte, qué es la belleza, qué es la fealdad. Y nos pasa lo mismo que con la ética, que tenemos un recorrido histórico en donde las cosas que fueron consideradas bellas en otros momentos no lo son. Finalmente, la rama de la filosofía considerada más novedosa es la filosofía de género, que intenta dar respuestas a las preguntas sobre los roles. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿En qué consiste la sexualidad? ¿Son esos roles asignados por la naturaleza? ¿Se construyen de manera cultural? Ustedes se estarán preguntando por qué es importante hablar de filosofía hoy en un canal de YouTube. Yo los invito a que vean todos los videos, así podemos descubrir juntos en qué consisten estas ramas de la filosofía y cómo podemos hacer filosofía en la actualidad. Muy bien, bueno, pues, ¿qué les pareció el resumen? ¿Qué les parece la materia? Interesante. Muy ¿Están interesante. animados? ¿Están animados? ¿Están desanimados? Cuéntenme ahí por el chat. Qué bueno que les parezca interesante, muy bien, perfecto. Van a ver que sí, van a ver que a lo largo, vamos a verlos, todo lo que en algún momento conocimos en historia, nos vamos a dar cuenta el por qué se originaron, pues, todos esos grandes levantamientos, todos esos grandes avances, ¿verdad? Que ha existido a lo largo de la humanidad, y sobre todo también lo vamos a entender porque pues nos vamos a poner en ese contexto histórico, ¿verdad? En el cual vamos a poder comprender por qué pensaba como pensaba,
pues en aquel entonces, ¿verdad? En esa situación específica, pues cada uno de estos grandes pensadores, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a repasar. Así es, vamos a repasar, aquí vamos a hacer unas 4 o 5 preguntitas en esta aplicación de Kahoot para que se vayan por favor integrando. Si tienen la aplicación en su celular de Kahoot, pueden ingresar y poner la clave que vemos en pantalla, 814-6156. O bien, si estamos en la computadora, tratar de entrar a kahoot.it. Y la clave de acceso, pues es la misma que vemos en pantalla, 814-6156. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como les comentaba al inicio, vamos a repasar con unas de 4 a 5 preguntitas de opción múltiple, en donde vamos a ver los conceptos que acabamos de analizar en esta sesión, a manera de que, bueno, si nos quedó alguna duda, pues aquí la vamos a poder, pues ya aclarar, ¿verdad? Entonces, en lo que se van conectando, aquí voy leyendo sus comentarios. A ver, nos dice Paulina, me gusta aprender algo nuevo, ya que nos es de mucha importancia para seguir aprendiendo más. Claro que sí, Paulina. Ángel, me parece interesante, sobre todo porque me gusta aprender las causas de lo que ha pasado desde el inicio. Perfecto, muy bien. Y Osvaldo Castro, ¿qué comentas, Osvaldo? 2 pantallas para usar el Kahoot. Cuando estás trabajando con en la computadora, Osvaldo. Ah, ok, ok. Sí, sí, tendríamos que ingresar ahí a la aplicación y luego ya salirnos para entrar a lo que estamos ahorita. Lupita también dice que es interesante, muy bien. Shadow dice que también que lo pudiera utilizar en sus hobbies. Ok. Sí, la historia de la filosofía, como comenta Verónica. Y José, parece interesante, pero sí algo confundido con tantos nombres. Bueno, es que apenas estamos empezando. Vas a ver que conforme vayamos avanzando en los temas, te vas a ir adentrando y conociendo y sobre todo, bueno, pues eh, conociendo a cada uno de estos grandes filósofos, grandes pensadores. De eso no te apures. Ok, perfecto. Bueno, a ver cuántos tenemos ya aquí conectados. 22, muy bien. Bueno, los que no se puedan conectar, pueden ir contestando por medio del chat, no pasa nada. Si no podemos participar en esta, va a haber otras, en las siguientes sesiones, pues vamos a estar trabajando con este tipo de dinámicas. Entonces, la idea es más que nada, pues, compartir y repasar sobre todo este tema, ¿ok? Aquí les comento lo que viene siendo las preguntas, van a ser preguntas de opción múltiple, es por tiempo, hay un cierto tiempo que se nos asigna para poder contestar, de manera que quienes contestemos correctamente y bueno, pues, y rápido, nos asignarían la mayor puntuación aquí la aplicación, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio porque si no se nos llega la hora. Todavía hay unos puntos más que tenemos que ver, sobre todo de las actividades, ¿ok? Entonces ya le voy a dar a empezar y a los que estén conectados con esos iniciamos. El resto podemos verlo por medio del chat, ¿vale? Muy bien, empezamos entonces. Y nos dice la primer pregunta. La primera pregunta nos dice que es aquel conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. ¿Se acuerdan de la definición? ¿A qué se le llama conjunto
conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. ¿Cuál de esas 4 opciones es? Religión, filosofía, ciencia, mito. Religión. A ver, por ahí alguien dijo. Religión. A ver, vamos a ver qué nos dicen acá los compañeros que están en la plataforma. Ahorita vamos a esperar a ver la respuesta correcta. Vamos a ver qué nos dicen. Religión, así es la definición de conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. ¿Sale? Vamos a ver la siguiente. Esta nos dice que es aquella historia ficticia que encarna algún aspecto universal de la condición humana. ¿Cómo lo definimos? Historia ficticia que encarna algún aspecto Bonito. universal de la condición humana. A ver qué nos dicen por acá. El mito. A ver. Vamos a ver. Así es, correcto. Mito. Puede ser ciencia, porque pues acuérdense que la definición de mito es ficticio. La ciencia no es ficticia, ¿verdad? Ok, vamos a ver la siguiente. Nos dice que es aquella disciplina filosófica que se ocupa de las formas del razonamiento. La lógica. ¿Cuál de esas será? A ver. Forma de razonamiento. Vimos ahorita al final y vimos el video también de las diferentes ramas de la filosofía o disciplinas filosóficas. Si pues recordamos. Vamos a ver. Pero dice lógica, así es, perfecto. No puede ser ética porque acuérdense que la ética nos definía qué era lo bueno, qué era lo malo, ¿sí? Y pues la política, pues esto va más en relación a los pensamientos en cuanto a pues las ideologías, ¿verdad? Que ayudan en cuanto a lo que es la parte de cómo poder manejar, ¿verdad?, la sociedad. Esta es aquella disciplina filosófica que se ocupa de la adquisición del conocimiento, es decir, el cómo conocemos. ¿Cómo se le llama? Epistemología. A ver. Unos nos dicen que es epistemología, otros nos dicen que es metafísica. Vamos a ver.
entonces la respuesta correcta es epistemología. Muy bien. Vamos a ver ya la última pregunta de este repaso. Nos dice que es aquella rama que se ocupa de las acciones humanas, haciendo que reflexionen acerca de sus decisiones. Según el dibujito Ética. que tipo. A ver, vamos a ver ya por último los que están acá en la aplicación. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. Así es, ética, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces de todos los participantes quienes lograron acertar a la mayoría de estas preguntas y que lo hayan realizado pues lo más rápido posible. Muy bien, aquí quedó Sonia, Daniel y Osvaldo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias y felicidades por participar. Vamos a pasarnos. Ahí ponen corazoncitos y perfecto, muy bien. Vamos a continuar con nuestra tema ya para finalizar, ver, dar el seguimiento académico. No pasa nada, aquí más vale que aquí nos equivoquemos y veamos, ¿verdad? Cualquier detalle lo rectifiquemos antes del examen, ¿verdad? Entonces aquí no pasa nada. Más vale equivocarnos aquí que en el examen. Muy bien, ¿qué actividades espero ustedes estén realizando en esta semana? En esta semana nos toca participar en un foro de discusión, un foro colaborativo. La fecha de cierre de esta actividad pues es el próximo domingo, tienen toda la semana para poder participar. Aquí lo importante de la participación que quiero hacerles por ahí, porque ya vi que han estado haciendo algunas aportaciones, son las aportaciones. Déjenme aquí les comparto para leer claramente las instrucciones a manera de que no se les pase por ahí algo importante y puedan tener su puntuación, su completa, ¿verdad? Miren, déjenme, me paso aquí para ver el foro. Y bueno, aquí en este foro vamos a ver, déjenles comparto. Vamos a ver, ¿dónde está aquí? Vamos a compartir una pestaña donde tenemos aquí, perfecto, muy bien, miren. Aquí lo que estamos trabajando en el foro propiamente es la definición, qué es la filosofía, qué es la ciencia, qué es la religión, y también indicar si consideran que tengan alguna relación. Las reglas de participación, acuérdense, hay que incluir, ¿verdad? Todo referencias bibliográficas. ¿Por qué? Si se fijan más abajito, la puntuación es una, pues queda en solución a las preguntas. Pero la otra es muy importante incluir referencias bibliográficas en formato APA. Esto a manera de que se vea, ¿verdad? De que han realizado alguna una lectura previa, ¿verdad? Entonces ustedes pueden investigar en internet donde ustedes
quieran, ¿verdad? Hay por ahí también algunas páginas de conceptos, de definición, también páginas de filosofía que también en los recursos se los voy a compartir. Ahí la idea es de que ustedes puedan incluir de su aporte, pues, referencias bibliográficas, dar réplicas a sus compañeros, pero este tipo de réplicas tienen que ser de cierta manera sustentadas, ¿verdad? Es decir, hay que tratar pues de enriquecerlas, o sea, no que sea algo sencillo de decir, bueno, está correcta tu aportación. No, si estás de acuerdo con esa aportación que hizo tu compañero, indica por qué estás de acuerdo, por qué coincides, ¿verdad? Oye, yo coincido en la definición que tú das, por ejemplo, de la religión, porque según en determinada lectura que hice o en tal artículo, me encontré un artículo que habla en relación pues a esta misma idea que tenemos tú y yo, ¿verdad? A eso me refiero, a que sea más completa la aportación para que puedan tener pues su puntuación, ¿ok? Veo por ahí una manita levantada, por ahí vi que alguien levantó la mano, no sé si... Sí, hay que incluir la bibliografía en formato APA. Por ahí no sé si hayan tenido oportunidad, les voy a compartir, miren, les voy a compartir aquí por medio del chat cómo citar en formato APA. Ya en internet existen por ahí varias páginas que les ayudan a poder incorporar pues todo lo que son las referencias en este formato. Una de ellas es esta. Si tienen oportunidad, revísenla. Con ello van a poder ustedes poner cualquier enlace de cualquier página y automáticamente les va a generar la referencia, ¿verdad? Sí, Cris, adelante. Adelante, Eh, Cris. sí, una pregunta. ¿Qué es la réplica? La Es réplica es darle... cuando es una contestación que tú le das en términos de, por ejemplo, de foros, se le llama réplica cuando tú le estás contestando o estás opinando en relación a una, pues alguna aportación que haya dado alguno de tus compañeros. Ujú. Ok, ¿me puede replicar en contra? No. Sí, claro, tú puedes decir si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, pero pues, en ambos casos tienes que decir por qué no estás de acuerdo. Eso es justificar tu aportación, ¿verdad? A eso es lo que voy. Si dices, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Verdad? Decir, ¿sabes qué? Yo coincido con tu forma de ver o el concepto que tú has compartido por esta razón. O sabes que estoy totalmente en desacuerdo porque yo considero esta situación. Claro, hay que tratar pues de incluir, ¿verdad? Sustentarlo, ¿verdad? Y sustentarlo es el poder acompañarnos, ¿verdad? Con información previa, ¿verdad? De por qué nosotros no coincidimos con esa forma de pensar. ¿Sale? Ok, Perfecto. Muy bien. ok. ¿Alguna otra Sí, duda en relación a la actividad? sí, con respecto al formato APA, entonces Sí. no hay ningún problema que saquemos algún tipo de texto o contexto de algún lugar de internet o algún libro, siempre y cuando se cite mediante el formato APA, ¿cierto? Así es. Tú puedes poner una definición, obviamente, para que no se considere como copia o plagio, ¿verdad? Tienes que citarlo correctamente. Para eso también es el formato APA, ¿verdad? Porque tú puedes haber consultado a lo mejor una definición en internet y vienes y la copias o dices, pues filosofía es esto, ciencia es esto, religión. Pues sí, pero ¿de dónde sacaste esa definición? ¿La tuviste que haber consultado en algún lugar? Alguien más hizo esa definición, entonces tienes por eso que incluir esas referencias bibliográficas. ¿Vale? Ok, ok, Perfecto. ok.
Me hizo una última pregunta. ¿Y por qué en algunas materias no, en otras materias no dejan poner ni siquiera el formato APA? ¿Cómo no lo dejan poner? Sí, o sea, hace rato leí en otra materia donde no se permite poner ninguna referencia, me parece. Tienen que ser nuestras... haz de cuenta que si uno leyó algún foro o algún libro, ahora sí que poner nuestra propia respuesta, ¿no? De lo Ah, que entendió. sí. O sea, sí, puedes tú poner una referencia, pero también la idea es de que tú puedas hacer tu propia idea, ¿verdad? O sea, lo importante es de que previa lectura tú puedas entonces elaborar tu propio concepto, ¿sí? Pero para poder elaborar tu propio concepto, tuvieses que tener una base y esa base es una lectura previa del tema, ¿verdad? No podemos así nada más porque sí haber pensado o que dijeras, ay, es que a mí se me ocurrió o no. O sea, tú tienes una base, tienes un conocimiento previo. ¿De dónde salió ese conocimiento? ¿Sí? Ok. Bueno, gracias, sí, eso es todo. De nada. A ver, Guadalupe dice aquí, podemos sacar la información de aquí de la clase. Sí, también puedes, de lo que vimos en este video, de lo que vimos en clase, también puedes poner vaya, lo que entendiste, pero también puedes buscar, investigar. Aquí lo que queremos es de que aparte de investigar, puedan ustedes formular sus propias respuestas previa investigación, ¿sí? Entonces, también es importante porque si te fijas en la puntuación, tenemos que poner referencias bibliográficas, ¿sí? Ok. Entonces, ahí nada más les encargo revisar muy bien lo que se va a calificar y lo que tenemos que realizar, ¿sí? Y bueno, sí, por ahí compartió también Osvaldo. Sí, existen varios generadores. Yo aquí les doy uno de los que normalmente utilizo y hay otros tantos más. El que se les haga más fácil, más cómodo de utilizar, adelante. ¿Sí? Entonces, bueno. Bueno, pues nada más quería comentarles eso en relación a lo que viene siendo el tema y las actividades que tenemos que realizar para que por favor por ahí lo vayan elaborando y llevando a cabo correctamente. Y bueno, otro de los puntos aquí, recuerden revisar la bibliografía, poder revisar el libro base, por ahí ya se los compartí también en la plataforma. Las lecturas para esta semana son, aquí hay un errorcito, es desde la página 14 a la 67. Vayan revisando también los videos y bueno, pues la estructura del curso, las ponderaciones, a manera de que puedan ustedes ir revisando correctamente y analizando todo lo que vienen siendo las actividades que vamos a realizar. Esta presentación, como les dije, se les va a compartir por medio de la plataforma en la sección de recursos. Ahí van a poder ver también estas referencias que fueron utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda más. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Por ahí veo la mano levantada de José. Sí, adelante. Sí, yo nomás tenía una duda, maestra. Va a ser la clase todos los días a esta misma hora, ¿verdad? Y este día. Sí, todos los lunes nos toca la clase de filosofía a las 8 de la noche. Muchas gracias, maestra. De nada, José. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación. Espero verlos en la siguiente sesión. De igual forma, cualquier duda, ya saben, estoy al pendiente de ustedes por medio de la plataforma. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Bonita noche. Igualmente, hasta luego. Bye. Bye.